Hay un artista del regional mexicano que no voy a decir el nombre, pero es no, de ya los más dilo. gordos. Y pasa lo mismo cuando operas la nariz, que los pacientes no te dicen la verdad. Y después al tercer día, oye, pues la verdad es que sí soy adicto a la cocaína. Y tú te quedas, pero ¿por qué no me lo dijiste en la fase inicial? No Entonces, manches. otro doctor, arreglando el problema, me puso una prótesis de silicón. Sí. Oiga, y la de alargamiento de pene, ¿por dónde anda? Es para una... Por ejemplo, yo también me hice mi cirugía de mis senos, pero yo me... No, tú. Hola. Actualmente el sector de la cirugía plástica es más floreciente. Cada vez se está normalizando lo que un día fue un tabú y hoy gracias a las plataformas digitales y obviamente también las celebridades, no es nada nuevo escuchar a alguien decir, me hice un arreglito. Es evidente que nuestra cultura está cambiando y de manera de pensar también, y ahora es totalmente una tendencia. Por ejemplo, en un estudio reciente se encontró que los países donde es más común hacerse procedimientos estéticos, en primer lugar está Estados Unidos, con 4.200.000 cirugías al año. Brasil con poco más de 2,5 millones de procedimientos, mientras tanto México en tercer lugar con poco más de 884,000 operaciones estéticas. El día de hoy hablaremos con uno de los cirujanos más exitosos en México para responder todas nuestras dudas sobre este fenómeno. Por ejemplo, ¿es necesario? ¿Puede alguien llegar a ser adicto eventualmente al bisturí? ¿Y qué consejos tiene para la persona que quiere operarse? ¿Qué tal, amigos? Esto es Threesome Live y bueno, el día de hoy vamos a hablar de algo muy controversial, aunque es 2020, pues en la actualidad todavía pues es muy criticado y todavía aún existen tabús sobre las cirugías estéticas. Mientras tanto, les quiero dar la bienvenida a mis compañeros, Said García Solís, el pinche rica. ¿Cómo están, compañeritos? Estamos bien, de buenas y pues listos para hablar de esto tan bonito que la tecnología, los avances en la ciencia nos dieron, las operaciones estéticas. Gracias, Dios mío. Dicen que no hay gente fea, que hay gente que no tiene dinero para pagar las operaciones. Gracias por estar en Threesome Live. Y hoy, para nosotros es un gusto que nos acompañe una eminencia del bisturí. El gran cirujano Ernesto Estrada está con nosotros el día de hoy. Gracias por acompañarnos el día de hoy en Threesome Live, doctor. Gracias. Gracias. Estoy aquí para servirles. Oiga, pues vamos a comenzar al grano, como dicen, doctor. Vamos a hablar en cuestión de las cirugías estéticas. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos yo estaba leyendo que ahorita de las más populares pues es la liposucción y obviamente también el aumento de senos, esto por el lado de las mujeres. En su experiencia, ¿cuál consideraría que es la más popular en estos momentos? Mira, aquí en México la más popular sigue siendo la lipoescultura también, igual que en Estados Unidos. Y mundialmente la lipoescultura es la cirugía que más se realiza en todo el mundo. Pero tanto para hombres como para mujeres, doctor, ¿o hay ahora sí que los hombres y las mujeres? Mira, el porcentaje de hombres que se opera cirugía es alto y el de mujeres, o sea, las mujeres tienen un margen mucho más alto, pero te podría decir que casi van por ahí a los dos. O sea, casi 50-50. Casi, casi. Oiga, doctor, y últimamente ha habido un repunte con respecto a las cirugías. Yo recuerdo, no sé si porque también yo era más chico y a lo mejor no le prestaba tanta atención a eso, pero no era tan común hablar de eso y actualmente, o sea, es ir a las uñas, ir al spa, ir a la cirugía plástica es lo más común. Sí, mira, es muy común porque tenemos más información, estamos en medios de internet como el que ustedes tienen y esto nos ayuda a brindar mejor información a los pacientes. Cada vez tenemos pacientes más informados y más comunicados, entonces ya no es un tabú el hacerse una cirugía estética. Es como tú decías, irse al spa y a las uñas, pero ahora es un poquito más sutil el tema de la cirugía plástica porque tienes que saber con quién lo haces. Totalmente. ¿Sí? Yo quiero saber, doctor... Entonces, perdón, continúa. Te podría decir, sí, te quería terminar concluyendo que la cirugía plástica llega en estos momentos, en el siglo XXI, a ser lo que fue el arreglo dental. O sea, es una necesidad, ¿entiendes? Entonces, lo haces ya no por verte mejor, sino porque lo necesitas. Y punto. Ya no lo cuestionas.
Wow. Yo quisiera saber, doctor, si en estos momentos hay algo que no se pueda operar y si tienen el mismo riesgo las cirugías antes que ahora. Mira, cuando te haces con un profesionista certificado, los riesgos están medidos porque nosotros estudiamos a los pacientes antes de operar, pedimos estudios, valoramos, damos información adecuada. El riesgo existe en toda cirugía, desde quitarte una uña hasta hacerte un procedimiento mayor, siempre y cuando no estés bien estudiado. Por ejemplo, si eres diabético, si eres hipertenso, si tienes comorbilidades y no lo sabes y tu cirujano te opera sin estudios o no te estudió adecuadamente, pues no es que existió un riesgo, sino que él tomó el riesgo y el paciente también lo asumió. Entonces no fue de forma correctamente guiado. Doctor Ernesto, perdón que me le encime a Giselle Bravo. Quisieras. Yo, me llamó mucho la atención y quisiera aprovechar, no sé si es la misma pregunta la que va a hacer Giselle, pero dice usted que estudian a los pacientes. ¿De alguna manera usted en este estudio también ve en el ámbito psicológico? A lo mejor usted ya ve al paciente que tiene muchas cirugías y no sé, dice, esta morra ya a lo mejor tiene más bien un problema mental que físico. La dismorfia. No, mira, todos los médicos sí estudiamos un poco de psicología y psiquiatría. Entonces, la mayor parte de los profesionistas, cirujanos plásticos bien formados, saben con qué paciente tratan desde el primer momento, desde la consulta. Okay. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, que un paciente te traiga una foto de un modelo y se quiera parecer al modelo, ya es un problema. ¿Ya? Entonces, tú tienes que saber guiar eso, ¿no? Esa inquietud que tiene el paciente. Te dice, quiero la nariz como este modelo. Y tú le dices, a ver, vamos por partes. El modelo es ario, es blanco, mide, no sé, y las características genéticas son completamente diferentes. Entonces vamos a aterrizar a la realidad. La realidad es esta. Y lo que podemos obtener son estos resultados. Entonces siempre nos vemos enfrentados en la consulta a este tipo de pacientes, pero yo no creo que es un problema del paciente, sino es la inquietud que él tiene. Y tú como cirujano tienes que saber guiarlo y saber explicarlo adecuadamente, cuándo sí, cuándo no y por qué. Claro, hablando de los cuerpos y de lo que le piden los pacientes en su experiencia, por ejemplo, yo en redes sociales, en Instagram, a veces veo los comentarios que dejan en mujeres que sabemos que ahora pues están voluptuosas, que la cinturita, las pompas así, o sea, inmensas y todo, y cada vez comentan que pues la mujer se está pareciendo, o sea, los cuerpos de todas las mujeres ya se están pareciendo, ¿no? Tipo como Kylie Jenner, vamos a decir. ¿Cuál es el cuerpo que le piden más a usted si es que le piden algo en particular? Mira, volvemos un poquito más hacia la anatomía. O sea, la anatomía, en cierta manera, quizá muchos años no fue, porque fue un tabú la cirugía plástica. Sí. Entonces fue como, no quiero mucha pompa, no quiero el abdomen plano, pero cada vez, como te decía, regresamos a la anatomía. Cuando tú ves esculturas de Da Vinci, de todos estos personajes de hace 500 años, ellos marcaban mucho esto, lo que es la mama, lo que es el contorno corporal, los músculos, el glúteo. Claro. O sea, no es algo que nunca estuvo, siempre estuvo. Pero ahora tenemos esa libertad y tenemos los medios para hacerlo y resaltar. Entonces, yo sí te puedo decir que en la actualidad, tanto hombres como mujeres buscan anatomía. Oiga, doctor, entonces, pero algo que nosotros alegábamos y que de hecho fue tema de discusión cuando decidimos hablar de esto, es que yo les decía, yo sé que son modas y quizá yo soy old fashion, pero a mí me parece que ya todas las mujeres que están buscando tener las caderas y las piernas como si fueran caballo percherón, la cintura de avispa y los labios de la negrita de los hotcakes, que ya no lo puedo decir porque si no me van a decir que soy racista. Entonces, me parece que eso no es normal, o es antinatural. ¿Por qué ahora todo el mundo se quiere ver así? No es tanto, mira, es una moda, como ustedes bien lo explican en redes sociales, hay mucha información y queremos simular muchas veces eso. Pero si un poco revisas la anatomía, el cuerpo humano glúteo siempre tuvo, que unos desarrollan por genética más y otros menos, es otra cuestión. Claro, por ejemplo, en ciertas razas, o no quiero decir razas, sino en ciertas etnias, por decirte, tener abdomen plano es como muy biológico. ¿Sí? Nosotros, por nuestra alimentación, nos cuesta más tener marcado el abdomen. Pero tú ves a un nórdico, ves marcado el abdomen y no se ha hecho ninguna cirugía. ¿Entiendes? Porque es su alimentación.
Pero en cambio, en América tenemos malos hábitos alimenticios y sí queremos simular una anatomía natural, de cierta manera. Entonces, no vería yo que es una moda, sino que buscamos los orígenes, de cierta manera. Oye, no tengo glúteo, no tengo mama, quiero tener un equilibrio en esta parte de la anatomía. ¿Sí? Entonces no lo vería como una moda. Y lo mismo pasa con los labios. No se le daba mucha importancia a los labios, pero sabemos que unos labios sensuales representan juventud. Entonces no es tanto moda, es sinónimo de que vivimos más. El promedio de la humanidad vive hasta 80 años. Entonces, verte a los 40 años, 50 años como muy mal, que no te has hecho un arreglito, es como descuido, de cierta manera. No es por tanta deficiencia de dinero, sino es porque falta de información y todo eso, ¿va? Ahora, hay arreglitos, de arreglitos a arreglitos, porque sí, yo también creo que si a lo mejor te levanta un poco la autoestima, una cirugía, está chido que te lo hagas, pero de eso, a tener los labios así, la mandíbula acá como de superhéroe, de cómic, ya ahí ya estamos hablando más bien de un problema que ya es antiestéticas esas cirugías, ¿no, doctor? Sí, ahí volvemos a lo que la pregunta inicial cuando decías, un profesionista serio te va a decir hasta dónde, cuándo y por qué. Sí, o sea, te va a decir, mira, es necesario que el mentón lo tengas resaltado, pero no exagerado. Es necesario que el labio inferior lo tengas un poquito más voluminoso que el superior, pero no exagerado. Entonces, ahí viene ya, en otro campo, cuando ustedes ven muchos pacientes así, es quizá que no van con cirujanos plásticos, van con esteticistas, que son otra rama de la medicina, que son médicos que ya se hicieron para cobrar, para hacer dinero. Entonces ya no buscan las correcciones anatómicas, sino simplemente tengo que ganar tanto y tengo que ponerle 10 jeringas en los labios y gano. Y así, no importa cómo quede. Sí, como diciendo, lo que pide el cliente yo se lo hago bajo su propio riesgo, ¿no? Pero eso es otro tipo de profesionales. Un cirujano plástico bien formado te va a decir hasta aquí, no más. ¿Por qué? Porque esto es lo que la anatomía pide. Más allá de eso te vas a ver mal. Ahí es donde entra entonces la ética profesional de los cirujanos, ¿no? Entra la ética profesional y la educación. Porque, como te digo, el esteticista, el médico que hace un curso, no tiene la culpa de tener conocimientos básicos. La culpa quizá tenga el paciente que lo busca, que va con él solo porque le ponga más labio. O sea, pero no va por ahí. ¿Entiendes? Yo quiero contarle mi experiencia y la verdad es que yo le tengo miedo a las cirugías al día de hoy y le quiero platicar por qué y obviamente asumo mi responsabilidad. Yo tengo 3 operaciones. Las 3 operaciones, las cirugías estéticas fueron en la nariz. Yo desde chiquito crecí con el rollo de que me decían, ay, qué chistosito, qué bonito, pero está chatito. Pero tiene la nariz chata. Entonces, pues yo toda la vida fui creciendo con el rollo de cuando sea grande me quiero operar la nariz. Entonces me fui a estudiar a Guadalajara, me metí a trabajar y cuando junté me quise operar la nariz y me dijeron, vete a operar con los que van a graduarse de cirugía estética porque esos te la van a dejar bien. Entonces fui y me operé ahí y literalmente me quitaron todo el cartílago, me lo cortaron y me dejaron una nariz que a los 3 años se me cayó literal porque ya no había puente para detener. No Entonces manches. Otro doctor, arreglando el problema, me puso una prótesis de silicón. Muy bien. Quedó así, 6 años la operación y el silicón empezó... el silicón en la nariz. El silicón empezó a encarnarse y empezó a meterse dentro de mi sien y empezó a generar hoyos y deformidades porque 6 años después mi cuerpo rechazó el silicón de la nariz. Entonces me lo tuvieron que quitar y ahora me pusieron parte de mi costilla y parte de los cartílagos de las orejas para hacer la reconstrucción. Ya es un karma el rollo de la nariz de mi parte porque a las siguientes vacaciones que me fui con mis papás, me caí en la playa, se me hizo un hoyo en la nariz, entonces me quedó un hueco y me dijeron, ya para que no te operes te vamos a inyectar ácido hialurónico. Me pusieron, se me hizo necrosis y la nariz me parecía de Walking Dead, literalmente que se me iba a caer. Ahorita me dicen, opérate, yo no, así quiero mi nariz ya para siempre, no me importa. Entonces sí generó un trauma, literal, en mi doctor. Pero yo te puedo invitar a reflexionar un poquito de todo lo que pasó contigo. A ver, cuéntame. En la primera fase fuiste... Doctor, nomás no me le vaya a decir que está bien pendejo, ¿eh? Solo le voy ¡Me robaron!, dice el doctor. En el siguiente aspecto. Mira, la primera vez que visitaste médicos en formación, quizá ellos no tenían toda la experticia para hacerte una nariz adecuada a tu rostro.
¿va? Claro. Entonces ellos solo quitaron cartílago. Y al quitar cartílago, como tú bien lo dices, tu nariz se te cayó. ¿Por qué? Porque si la nariz es un conjunto de cartílago y piel y hueso. Pero si la nariz no tiene un cartílago bien fuerte que soporte la piel, cae. Y es lo que te pasó. Y el segundo error tuyo fuiste con un esteticista, que creo que no fue cirujano plástico, que te haya puesto una prótesis en la nariz. Las prótesis en la nariz están contraindicadas mundialmente. Todos los cirujanos plásticos lo sabemos, pero hay gente que lo hace por cuestiones de dinero. Okay. ¿Sí? Y como tú bien lo explicas, se expuso porque la prótesis es una estructura que quiere salir, que no se puede quedar en un espacio como es la piel de la nariz, ¿va? Entonces, el tercer cirujano que te hizo bien en reconstruirte la nariz con tu cartílago nasal, lo hizo de la forma correcta, pero es una cirugía reconstructiva a las 2 cirugías primarias que tuviste. Y yo lo que te puedo decir es como te pasa a ti, les pasa a muchos pacientes que van de lo básico a lo abstracto. ¿Entiendes? Tu error no fue haber ido con un experto en cirugía de nariz o un cirujano formado que te oriente bien qué es una cirugía de nariz. Fuiste con un aprendiz y terminaste con un cirujano especialista que quizá te pudo ayudar, pero no lo hizo de la forma adecuada en su momento adecuado. Entonces, como tu caso, existen miles de casos. Sí, es cierto. Entonces, yo no diría que es un error ni es un karma tuyo, sino es una secuencia de mala información. ¿Sí? Hablando y que lo has repetido. Hablando de información, doctor, ¿cómo uno puede saber si estás yendo con el cirujano correcto? Por ejemplo, yo también me hice mi cirugía de mis senos, pero yo me agarré buscando literal meses, si no hasta, quiero decir, un año por completo hasta encontrar como el cirujano correcto. Y gracias a Dios no fue tanto por el dinero, sino de que yo quería estar segura de que iba a ir con alguien que pues no me iba a hacer ahí un Mickey Mouse. Claro. Pero una persona que está considerando hacerse una operación, ¿cuál es el tip que usted le daría? Sí, una persona que esté iniciando en la búsqueda de cirujano debe buscar un cirujano plástico certificado. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, en México y en Estados Unidos existe el Board Certification y aquí existe el Colegio de Cirujanos Plásticos de México y en todo el mundo. Entonces, lo primero es saber que estás tratando con un profesionista especializado en eso, okay. ¿Sí? No con un esteticista, con un médico que no cuente con toda la formación adecuada. Uh-huh. Y esto es muy fácil, pones el nombre del médico y te aparece su currículum. La Secretaría de Educación Pública en México te da esa información. Ni siquiera tú tienes que rebuscarlo, sino okay. Pones en el internet su cédula profesional y en automático te descarga todo el currículum del doctor. Punto. Wow. No hay a dónde irlo. Y lo mismo pasa en Estados Unidos. Ves un médico que tiene todas las certificaciones y dices, este es un médico actualizado, correcto y todo lo demás. No hay a dónde buscarlo, pero si es ese médico que aparece por ahí, no tiene sus datos completos, está todo un rollo largo, que es médico, que es esteticista, que le gusta esto, que está asociado a cosas medio raras, dices, no, ¿para qué pierdo el tiempo? ¿Para qué pago una consulta? No es lo que yo busco. Entonces, yo lo que les invito a todos los pacientes es a informarse desde el inicio y en la primera consulta tú sabes. Tú sabes, por ejemplo, en redes sociales en la actualidad ves muchísimos médicos que ponen imágenes, pero la pregunta es, ¿realmente ellos lo hacen? Entonces, ¿por qué no buscas el currículum del cirujano? Entonces, es lo que te va a decir si tiene buena formación o no tiene buena formación. Si quieres un buen currículum, pues busca el currículum del cirujano, ¿no? Oye, de repente, por ejemplo, perdón que me voy a regresar un poquito a una pregunta que me resaltó con el comentario de Said. Cuando alguien quiere aprender a cortar el pelo, a pintar el pelo, de repente le dice a sus amigas, oye, ¿quieres ayudarme tú como modelo para pintarte el pelo? Porque necesito pasar una prueba. Uh-huh. En las cirugías plásticas, ¿se da esto? Le digo, porque yo conozco varias morras que las han operado y el doctor no les ha cobrado. Bueno, ay, no manches. Pero no sé si pagaron con Cuerpomatic. No nos consta. De repente como una práctica. ¿Se da esto en la cirugía estética? No. Mira, te voy a decir una cosa. Ser cirujano plástico bien cuesta muchos años. Claro. Primero debes acabar la carrera de medicina y luego es un problemón. Es un requisito sine qua non, ¿ya? Y es un problema. Y de ahí das un examen para dar la especialidad cirugía general.
y de ahí das otro examen para entrar a la subespecialidad que es cirugía plástica. Entonces, cirugía plástica es una subespecialidad y es muy largo el camino. Y para eso tenemos 4 años de formación dentro de la residencia de cirugía plástica. Entonces, en los primeros años nunca vas a operar a un paciente de cirugía estética. Vas a operar en el último año de tu carrera, ¿sí? Porque ellos quieren en las primeras fases que tú desarrolles todas tus destrezas en cirugía reconstructiva. Y en los últimos años te van a dar cirugía estética, como que decir si pudiste llegar a ese punto. Si no pudiste, te cortan, así de automático. Y son muy pocos los cirujanos que llegan. O sea, son 5 por generación. O sea, son muy pocos. Claro. Wow. Oiga, doctor, y hablando de los costos, si alguien quiere hacerse una cirugía, no le voy a preguntar precios, sino más bien, ¿cuál es la cirugía más económica y cuál es la más cara en cuanto a lo estético? Mira, por ejemplo, la más económica podríamos poner las bichat, las bolsas de bichat, quitarse la grasita. Los cachetes. Y los cachetes. Eso se puede decir que puede ser. Esa es la más barata. Local, es la más barata. ¿Y duele? Siempre, en teoría no debe doler ninguna cirugía, porque tu cirujano debe considerar que el dolor es algo que debe oprimir, o sea, debe tratarlo. Entonces tiene que bloquearte, tiene que anestesiarte para que no duela. Sí, o sea, no duele porque estás medicado. Sí, esto ya no puede ser como en el siglo pasado, o sea, donde se quitaba una muela casi en vivo. Aquí no, esto tiene que ser muy especializado. ¿Sí? Entonces, el médico te tiene que anestesiar antes de hacer ese procedimiento, hacerte un espacio adecuado en un hospital, en un quirófano. Todo tiene que estar sin correr riesgos. No hay necesidad de correr riesgos, ¿no? Esa cirugía podría ser más económica. Y de las cirugías más costosas, por ejemplo, el contorno corporal, que es hacer lipo de la espalda, del cuerpo y todo lo demás, es una de las cirugías más costosas, y la cirugía de cara en pacientes adultos es también una de las más costosas. ¿Se refiere al facelift? Sí, al facelift, sí. Esa es de las más costosas. Sí. Oiga, ¿y la de alargamiento de pene por dónde anda? Es para una amiga. ¿Sí existe? ¿Sí existe o no? ¿Pero sí existe? Existe, pero no es la más demandada. Ay, pues ya le tenemos un cliente aquí, doctor. Me imagino que es difícil, ¿no? Si los hombres, por ejemplo, a veces nos cuesta trabajo ir con el proctólogo y demás. Ay, no, pero a mí ya me entraron dudas, porque imagínate, o sea, si funciona, no funciona, o sea, dice el doctor que no se la piden tanto, pero a ver, ¿sí funciona, mira, doctor? El alargamiento de pene funciona, pero si cortas el ligamento y aparte de eso haces un injerto, ¿sí? Un injerto. Entonces, pero siempre le explicas eso al paciente. Existe la posibilidad de que la erección después no sea al 100%. Existe un riesgo. Ya. Aclarado ese tema, muchos pacientes desisten. Pero hay muchos pacientes que corren ese riesgo y dicen, bueno, pues sí, funciona, no pasa nada. Entonces, ya sabes, Ricardo, más larga, pero más guanga, como tú quieras. No sé si valga la pena al final del día, ¿no? Porque como dices, tapas un hoyo para destapar otro. Sí, siempre tienes que aclarar eso. Entonces, porque tampoco puedes decir, oye, te voy a poner una prótesis y la prótesis no sirve porque no tiene sensibilidad. Entonces, tienes que usar el mismo tejido del paciente. Ahora, yo tengo una pregunta, doctor. ¿Se puede ser adicto a las cirugías? Mira, yo no creo que existe el término adicto correctamente. Está mal informado porque yo lo que creo es que el paciente, al realizarse un procedimiento quirúrgico, obtiene beneficios y quiere perfeccionar más y lo hace en una segunda, tercera y cuarta cirugía porque ve réditos. Dice, me va bien, gané, no sé, esto, me fue mejor y va a funcionar. Entonces, yo no creo que existe el término de adicción a las cirugías plásticas, sino es en función de que el paciente obtiene réditos y quiere repetirlo porque le fue bien. Es eso. Y ese término de adicción yo lo suprimiría porque la verdad no existe. Oiga, doctor, y por ejemplo, además de esa subespecialidad que ustedes llevan de 4 años, ¿hay realmente cirujanos plásticos especializados de que este hace más bonitas las pompas, o este más bonita la nariz, o este más bonito el abdomen? O sea, o ustedes son buenos para todo. No, mira, sí hacemos énfasis en muchas cosas. Hay cirujanos plásticos que dicen, a mí me gusta solo operar nariz. Hice los 4 años de cirugía plástica, pero lo mío es la nariz. Y lo hacen bien. Y hay cirujanos plásticos que dicen, yo hago lipoescultura, me va muy bien, yo no quiero, ¿para qué? No quiero correr riesgos. Me siento cómodo con la cirugía de lipo y tengo pacientes. No, me quedo aquí.
¿va? Pero hay cirujanos que son muy hábiles en todos los ámbitos, en nariz, en cara. Es cuestión mucho de habilidad de feeling del paciente y del médico. Entonces, yo no te podría decir que es mejor el que hace solo narices o el que es muy apto para todo, o sea, y eso lo ves en Estados Unidos. Tú ves al doctor Baker, Baker es una de las eminencias de los cirujanos plásticos en Estados Unidos y hace también narices, cara, abdomen, boobies, todo perfecto. Entonces, no puedes quitarle réditos, decir que porque él hace todo es mal cirujano. Simplemente está apasionado por lo que hace. ¿Sí? Y no es descartado que el cirujano que haga más narices es menos merecedor de respeto que otro que hace solo abdomen. Claro. Hay que tener mucho cuidado porque a lo mejor usted puede ir con un cirujano experto en reconstruir el ano y le opera la nariz y le queda como a cierta persona. Bueno, eso no pasa Claro. porque tenemos una consulta previa y entonces tendrías que estar como mareado y todo lo demás. Oiga, doctor, yo le quería hacer un comentario con respecto a eso. De repente también mucha gente dice, ese doctor es buenísimo para eso, este doctor es buenísimo para esto otro, pero ¿qué tanto importa también el paciente? Se lo digo porque, por ejemplo, yo en alguna ocasión hice una dieta y bajé mucho de peso y me decían, qué bueno es el nutriólogo con el que vas, pásame el teléfono. Y yo decía, el nutriólogo no es el bueno es que yo hice las cosas que él me dijo, ¿no? Sí. De repente también las cosas fallan porque el paciente no puso del todo. La riega ahí en esto. Sí, es muy importante informar al paciente prequirúrgica en la primera consulta. Me dices, mira, te vas a someter a una cirugía. Esta cirugía tiene que ser así, el procedimiento postoperatorio, 15 días vas a hacer esto, después vas a hacer esto otro, vas a tomar este medicamento. Pero hay pacientes que se salen de la regla. Entonces, haz de cuenta que hay pacientes que les dices, no bebas, y al tercer día ya están tomando. Y entonces, yo conozco a una persona que se hizo la manga gástrica y en su recuperación le tenían la cocaína en el control de la televisión porque el vato no podía vivir sin esa madre y obviamente pues fracasó en el Sí, y pasa lo mismo cuando operas la nariz, que los pacientes no te dicen la verdad y te lo dicen hasta el tercer día. Y al comienzo les preguntas, ¿tiene alguna adicción? No. ¿Fumas? No. ¿Seguro? Nada, no. Y después al tercer día, oye, pues la verdad es que sí soy adicto a la cocaína. Y tú te quedas, pero ¿por qué no me lo dijiste en la fase inicial? Ay, entonces, no, qué horror. hay pacientes que porque aparte del daño es para ellos. que hace. Claro. Sí, es para ellos. Hay un artista del regional mexicano que no voy a decir el nombre, pero no, ya dilo. Gordos, que el Coyote, pues. Él me dijo que se iba a hacer una cirugía estética y que le dio hambre cuando ya estaba antes de que lo operaran en la noche. Se echó un sushi, contrabando en el hospital y cuando lo abrieron ya andaba pasando a mejor vida porque pues, traía ahí toda la comida. Pasa pacientes que manipulan la información. Y por eso yo siempre les digo a los pacientes, no hay necesidad de correr riesgos. ¿Qué necesidad tienes de correr tú como paciente riesgos y poner en sustos a tu cirujano? Tienes que ser honesto. O sea, es una cuestión de confianza en la primera consulta. Si te da el cirujano confianza, lo vas a platicar todo. Si no te da confianza, no le vas a decir nada y te vas a omitir muchas cosas y vas a jugar con tu vida. Entonces yo siempre les digo a mis pacientes, mira, no quiero hacerte interrogatorio. En lo posible, coméntame todo esto. No lo vemos, doctor, también yo le no quería preguntar. Me entró una llamada, perdón. No se preocupe. Si pudiéramos a lo mejor, no sé, encasillar la pregunta de 3 consejos que usted le pueda dar a una persona que se quiera hacer una cirugía plástica, 3 cosas primordiales que tiene que hacer antes de tomar la decisión. De hacerse la cirugía. Sí, bueno, la primera sería buscar un profesionista correcto. Saber que una cirugía no es algo sencillo, es un procedimiento que va a beneficiarle o al contrario, si no lo hace de la forma correcta, y estar seguro que va a seguir al pie de la letra las indicaciones. Entonces, cuando esté convencido de esos 3 requisitos, yo digo, adelante, hazlo. Pero si no está convencido de esos requisitos, pues no se le recomendaría hacerlo. Si está inseguro, si algo le da miedo, pues no lo hagas. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que no cumplas al pie de la letra las indicaciones postoperatorias. Y empieza que el paciente quiere cuestionar al cirujano, que dice, oye, pero es que a mi amiga le operaron así. No, son cosas completamente diferentes. Y siempre les digo, no es receta de cocina. Cada paciente es un mundo aparte.
Entonces se tiene que tratar como tal, cada paciente individual, y explicarlo por eso desde el inicio. A mí ya me dio confianza, doctor. Denos, por favor, sus redes sociales, por si alguien se quiere animar. Por si alguien se quiere animar para algo, digo. Por si me quiero dar una vuelta a México. Sí. Yo estoy en Instagram como Ernesto Estrada, cirujano plástico, y pues por ahí podemos comunicarnos. Pero también trabajo aquí en un hospital en la capital, México, Ciudad de México. Y siempre les digo a mis pacientes, mira, tengo pacientes que quieren hacer consulta por WhatsApp. Les digo, es viable en los tiempos modernos, pero una primera consulta donde yo te vea y te explique bien, nunca va a cambiar a esto. Aquí es súper común, doctor, eso de hacer las consultas por FaceTime virtuales o WhatsApp. Sí, porque es muy común, aquí también en México. Es muy común aquí también. Okay. Pero yo creí que aquí porque nos operábamos en Tijuana. Sí, la verdad, aquí en Los Ángeles la mayoría se opera en Tijuana y cierto. Las consultas son así. Sí, pero lo más correcto, siempre le digo, en la primera consulta para evitar errores, es mejor hacerlo. Depende cuánto quieras tu vida, ¿no? Sí, o sea, porque, mira, a veces pones en riesgo por tan poco, pones en riesgo tu vida. Y dices, Totalmente. ¿qué necesidad tienes de pasar un susto? Ni tú ni el médico necesitan pasar esto. Gracias, pues ya tenemos ese consejo. Muchísimas gracias, doctor. Ahí lo vamos a estar, pues molestando ahí en las redes sociales, entonces. Sí, estoy para servirlos, ¿va? Un gusto. Igualmente, doctor. Gracias muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, Oigan, doctor. Muchachos, antes de despedirnos, quisiera que cada uno de nosotros dijera qué le gustaría operarse en dado caso de que quisiera operarse algo a futuro. ¿Qué les gustaría operarse a ustedes? Ay. Pues yo la verdad, yo sí considero que si llego a tener así hijos y todo eso y subo de peso y toda la cosa, sí me haría una lipo, la verdad. No lo descartaría. Y si me tengo que ir otra vez levantar los senos, porque eso pasa a mamantas y todo el rollo y pues a veces se caen y eso, sí me lo haría. Pero creo que sería todo. ¿Tú, Ricardo? O sea, ¿no? ¿Qué? Yo no sé, pero me imagino que siempre le he batallado con el peso, a lo mejor la lipo. Y ya, no sé, de estético. Preguntaste por el pene, no te hagas. Bueno, si me lo puede hacer más cabezón. ¡Ay, qué horror, Ricardo! Yo la verdad tendría que perderle el miedo a las cirugías y no sé si me la volvería a tocar, pero lo único que creo que me operaría para arreglarla, si es que hay arreglo, sería la nariz, pero yo creo que ya 4 operaciones ya es too much, entonces no sé si lo voy a hacer, la verdad. Mira, nunca es demasiado si lo haces con la persona correcta. Ya ves, como el matrimonio, como el matrimonio. Nariz, doctor? De repente un trasplante de nariz, ¿no existe eso? No existe, pero hay métodos muy modernos para poder arreglar narices. Claro. Doctor, ahorita perdón que le hago otra pregunta, si ya lo habíamos despedido, pero entramos a nuestro segmento de las preguntas estúpidas y ahí yo soy el experto. A ver. De humano a humano se puede transferir la sangre y es algo pues muy común. ¿Se podría hacer una transfusión de grasa? O sea, por ejemplo, yo soy un elixir de grasa. Podría ser mi negocio el decirle a las buchonas, yo te puedo donar de mi grasa para que te pongas un buen... No, es imposible, no se puede. Imposible. Porque las células grasas tienen anticuerpos y van a producir rechazo del otro paciente. No pasa eso con la sangre, porque la sangre se estudia y se trata, pero no se puede hacer eso con la grasa. ¿Usted sabe si hay algún estudio o algo que esté pues investigando eso? Porque mira, en la actualidad estamos desarrollando, no digo yo exactamente en Estados Unidos, hay empresas que están desarrollando células grasas o determinadas células que más o menos vienen como con la clonación. ¿Sí? Okay. Pero eso va a ser a futuro, en unos 10 años, que el paciente diga, oye, ¿sabes qué? Quiero un poquito más grasa aquí y se pueda poner la propia grasa del propio paciente, pero haciendo crecer las células del propio paciente, sin necesidad de pedirla a otro. Mi grasa la reproduzco, digamos. Exacto. Tu grasa te sirve solo para ti, no para otra persona. Y yo ya andaba de emprendedor. El otro ya quería hacer un negocio con su grasa. Yo ya te le iba a pedir, Ricardo. Dije, no, pues ahorita, la próxima semana me lanzo a México con el doctor. No se puede, no, sería algo incorrecto, ¿verdad? Sería así como los niños que aquí en Estados Unidos salen vendiendo limonada fuera de su casa, yo me sentaría afuera y se vende grasa. No.
Lo propio es desarrollar la gracia de cada paciente. No, pues ya Doctor, vale. muchas gracias. Un gusto. Y también muchas gracias a toda la gente que, pues, de diario, bueno, no diario, martes y jueves nos sigue. Ya saben que nos pueden seguir en YouTube, nos pueden ver también en Facebook, en Instagram y, por supuesto, a los que nos escuchan en Spotify y nos escuchan en Apple Podcast. Un saludote, gracias por escuchar y ver Threesome Live. También Muchachos, tenemos ya nos Twitter, vamos. piquen en la campanita para suscribirse, ¡Sí! denle like, comenten, compartan y si les gustó o no les gustó, díganos por los comentarios. Hasta la próxima. Gracias, doctor. Saludos. Gracias, Hasta pronto. hasta luego. Bye.